La CONAF informó que de los 123 incendios forestales, 58 han sido controlados, 62 están en combate y 3 han sido extinguidos. En las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y el Biobío, la superficie afectada este año es mayor que en el último quinquenio. Queremos conversar de lo que ha ocurrido en este mes con el secretario general del Partido Comunista, el diputado Lautaro Carmona. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Muy bien. ¿Qué le ha parecido a usted, diputado, el manejo que ha tenido el gobierno en general en esta catástrofe, entendiendo que lo que ha ocurrido es una situación excepcional, pero en ese contexto, el manejo que ha tenido, ¿cómo lo evalúa usted y su partido? A ver, si tomamos en cuenta que se trata de hechos desconocidos históricamente, creo que el gobierno progresivamente se ha puesto a la altura de lo que es la gran tragedia que está azotando a 5 o 6 regiones del país. Nunca había existido en la historia de Chile un incendio que abarcara tantas comunas, que fuera tan al unísono y que devastara hectáreas de hectáreas de hectáreas, incluyendo las amenazas a pueblos completos. En ese contexto, y para que nadie le asigne, digamos, que este es un problema de gestión de gobierno, hace mucho rato que hay incendio en Chile, y sin embargo no teníamos, por ejemplo, este tipo de aviones que apagan incendios de la dimensión del avión tanque, Luchin, etcétera. O sea, está claro que nunca nos habíamos enfrentado a un hecho como este. Dado ese hecho, el que se haya resguardado en primer lugar las vidas humanas, que las víctimas fatales sean proporcionalmente a la dimensión de la tragedia, poca, y particularmente de una buena cantidad de personas involucradas profesionalmente, como bomberos, personas de la CONAF, carabineros, que han mostrado su compromiso, su vocación de servicio frente a temas como este, incluso al punto de su vida. Yo entiendo que hay solo 2 víctimas o 3 víctimas que son civiles, parte de la comunidad, que fallecieron. Incluso habrá que saber por qué no evacuaron a tiempo. Entonces, yo creo que la forma en que la presidenta, en primer lugar, pero el ministro del Interior, Mario Fernández, que suspendió sus vacaciones, se instaló en La Moneda, empezó a coordinar todos los servicios, pues esto también puso en jaque la coordinación más instantánea como deber de Estado, como coordinación preestablecida. Había que tener frente a las catástrofes y a las tragedias que en nuestro país se recurren por su geografía. Usted, perdón, ¿no comparte, por ejemplo, las críticas que decían que, si bien es cierto, se reaccionó, hubo demora en pedir ayuda y en la determinación de decretar estado de catástrofe para ciertas zonas y que, por tanto, personal militar se hiciera cargo de ciertos lugares, etcétera, etcétera? Más que el tipo de reacción, ¿es el momento en el que se toma la decisión o no? No las comparto y lo voy a decir por 2 razones. Quien asegure desde la política que pudo prever la dimensión que iba a alcanzar tamaña cantidad de incendios, nunca lo advirtió. O sea, por tanto, no pudo preverlo. Yo creo que no corresponde, y lo voy a llamar yo así, el oportunismo frente a una tragedia, para a partir de allí un tema que es un déficit de Estado, del Estado de Chile, no haberlo, digamos, actualizado. Y sacar cuenta desde esa perspectiva a veces no solo mezquino porque el gobierno sabrá defenderse solo, sino desconsiderado con los voluntarios que están en esto y sobre todo con la población. Diputado, usted estuvo hoy día con más personas también en una importante reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, justamente hablando del tema de las emergencias y de cómo enfrentar esto en un futuro. ¿Nos puede comentar cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? ¿A qué se llegó? Yo creo que una primera línea de conclusión es que hay que robustecer la intencionalidad que tiene el país, el Estado de Chile, por sobre incluso los gobiernos, para abordar esto, incluyendo la tecnología, la indumentaria logística en disposición, por ejemplo, estos helicópteros. Hay que evaluar, digamos, si hace falta o no tener un avión apaga incendios de la dimensión o de la eficacia de los que hemos conocido. No estoy hablando necesariamente del avión tanque, que seguramente tiene un costo altísimo. Perdón, para aclararlo bien, porque mucho, y esto es, quizá usted me corrige si estoy equivocada, hay que sacar bien la cuenta si sale mejor comprarlo y mantenerlo y pagar los pilotos adecuados, o bien arrendarlo en la medida que ocurra una catástrofe particular, ¿es eso?
Eso es uno de los dilemas que vamos a tener por opción, pero hay medidas intermedias, por ejemplo, el adecuamiento de una cantidad de naves de vuelo que tiene, por ejemplo, la FACH y que puedan acomodarse o reciclarse o incorporarse cuando fuera el caso, una capacidad de hacer también naves apaga incendio. Por ejemplo, una preparación mayor y más extensiva a todo lo que es el recurso que tiene desde el punto de vista humano la Fuerza Armada, para que muchos de quienes van en calidad voluntario para controlar situaciones de alteraciones públicas, etcétera, también tengan una preparación como voluntarios, como personas que pueden operar y contribuir también a sofocar, digamos, situaciones como incendios, pero también hay aluviones, también hay terremotos, también hay tsunamis, también hay erupciones volcánicas. Eso puede ser parte de la formación regular que tenga la dotación de las Fuerzas Armadas, y no me refiero solo al alto mando, que es donde hay sí niveles de especialización, sino a nivel masivo. Eso es otra línea de trabajo que a nosotros nos parece, se la comentamos, y hay una voluntad de, en este momento, abrir el debate de una legislación que son la que sostiene las instituciones de emergencia en nuestro país, que tiene un desfase muy grande en cantidad de años para la cantidad de nuevos eventos que hemos estado viviendo este último tiempo. Y en ese sentido, ¿usted comparte entonces la iniciativa que anunció la presidenta ayer de transformar a la CONAF, de cambiar su institucionalidad y entonces que fuera un organismo ya definitivamente del Estado? Absolutamente. Yo creo, valorando todo lo que hay que hablar de la CONAF en tanto corporación hasta la fecha, sin embargo, los eventos que están cursando desafían mucho más, y el Estado tiene que tener una primera responsabilidad, porque esto es, mira, al final, digamos, es casi la guerra del fuego contra el país. De hecho, se habla del combate contra el incendio. Entonces, si eso son misiones de esa dimensión, obviamente que son obligaciones de Estado que no se pueden soslayar, ni derivar, ni tercerizar, por potente que sea una comunidad humana que reúne a la CONAF. Yo creo que esos son los debates que vienen en ganar una nueva institucionalidad, que yo incluiría también la tarea de la prevención, y también se lo planteamos. Los planos reguladores de las comunas tienen que concebir que cuando hay potenciales riesgos, zonas de riesgo en la vecindad, y si se trata de incendio en este caso, hayan cortafuegos establecidos desde el punto de vista técnico, con el máximo de cientificidad, que uno dice, bueno, podrá haber un incendio, pero jamás va a alcanzar a una comunidad, digamos, que esté radicada cerca de... El ejemplo más concreto, lo decía, cuando uno sobrevuela, porque le toca viajar a un país europeo, los bosques tienen un cierto ordenamiento con calles mediantes. Uno dice, bueno, ¿para qué hay calles? No, son cortafuegos, de tal forma que nunca un incendio puede extenderse sin límite. Tiene los límites acotados, es más fácil combatirlos cuando se dan, y bueno, esas son de las cuestiones que... Me queda una última pregunta sobre este tema, diputado, para ir avanzando también a otros. Lo que pasa normalmente cuando hay una catástrofe en este país, y que no son pocas porque nos ocurre casi de todo, sale a la luz pública este tipo de debates, que hay que mejorar la legislación, la ONEMI, en fin. Pero a partir de, por ejemplo, lo que pasó en el 2010, se trató de mejorar la ONEMI, efectivamente hubo una superación en aquello, pero hubo una demora no menor. Lo que uno se pregunta entonces ahora, que hay que preocuparse de la legislación en temas de incendio y de mejorar toda la respuesta en materia de emergencia, ¿cree usted que de verdad haya la celeridad, la seriedad, la voluntad para que esto salga bien y rápido? Insisto, porque esto va a pasar muchas veces más. Te digo, mira, a iniciativa del gobierno, ya lo conversamos, fue más de una hora la conversación con el ministro del Interior, está la disposición de abarcar todos los dispositivos, incluso los de prevención y los formativos, en la educación, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, la pelota está en las manos de quienes estamos en el Poder Legislativo para elevar y actualizar la legislación. Y yo pienso, de verdad no me lo imagino, que más allá de estos intentos de sacar una ventaja que no tiene, que es inconsistente desde el punto de vista valórico incluso, va a haber una voluntad de todos los sectores, porque al fin de cuentas un incendio no tiene una descripción política a quién va a afectar. Entonces yo espero que la legislación que se irá construyendo en estas horas y va a llegar, digamos, inmediatamente repuesta a la actividad legislativa,
sea con el respaldo transversal de todos, porque no entendería. Una mezquindad en ese plano tiene consecuencias muy fuertes, no solo para la economía, sino para las vidas humanas. Diputado, usted también se ha referido a un tema que ayer causó bastantes reacciones, que tiene que ver con la decisión de la presidenta Bachelet de poner o de nombrar como consejera a la exministra Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado. Nadie ha cuestionado la capacidad profesional de la exministra, ni tampoco la atribución de la presidenta. Eso está claro. No. Lo que se ha cuestionado es si es presentable, si resulta adecuado la decisión. ¿A usted le parece que eso es así? Ya lo dije, voy a reiterar, es competencia de la presidenta y es una persona competente, preparada profesionalmente, con vocación, con una experiencia real de disposición a todo evento y a toda exigencia desde el punto de vista de los tiempos, desde el punto de vista de las materias. Ahora, ¿por qué no habría de ser adecuado y por qué habría de haber otro momento que sí fuera adecuado? Algunos han hecho referencia a lo que ha pasado en el Ministerio de Justicia a propósito del cambio de ministra, en este caso, por un ministro. Yo le pregunto a cualquier político serio, a la opinión pública en forma sencilla, los problemas que se han destapado referidos, por ejemplo, al Sename, ¿tienen origen en 2 años de gestión? ¿O son temas que arrastramos como un lastre, para decirlo así, en responsabilidad o mala responsabilidad del Estado por muchos años? Entonces, ¿a quién destapa o coincide cuando se destapan, como lo quieran llamar, fenómenos que son realmente muy fuertes y que hay que mejorar, enmendar radicalmente? Uno no puede asignarle que es su responsabilidad, es decir, que eso tiene que ver con su gestión. Pero sí fue responsabilidad de Javiera Blanco la designación de funcionarios que luego la Contraloría sí objetó. Pero esos son, mira, si uno va a ir por ese camino, yo no quiero ni me corresponde hacerlo tampoco. Si uno llegara a usar ese parámetro, designación de funcionarios, yo garantizo que en este gobierno, en ese ministerio, en otros ministerios, en otros gobiernos, en el anterior gobierno, siempre puede haber una discreción que no sea la más acertada, pero no tiene que ver con una política de Estado que es origen de lo que estamos denunciando, lo que nos tiene conmocionados, de lo que tenemos que corregir como Estado respecto a las niñas y niños que están en situación hipervulnerable y por eso mismo están acogidos bajo el Sename. Entonces, asociar eso con las capacidades y las competencias es imaginar que es la responsabilidad de ella. Y yo creo que eso sería muy injusto. Ustedes saben perfectamente que yo a ella la conozco solo que fui presidente de la Comisión de Trabajo, ella era ministra del Trabajo. No tengo más elementos que decir en el plano más propio, más íntimo, del anillo más cercano de ella. Pero hay dato público, a mi gusto, el dato público que ha pasado a segundo plano después de la salida de la ministra, ha sido el tema de fondo que tenemos como desafío en el plano del Estado de Chile, que es la atención a un sector tan sensible, tan inocente y a su vez consecuencia de alteraciones que tiene la sociedad en lo que es la distribución de la riqueza, en lo que son las sensibilidades que deben tener o en lo que es la tercerización de obligaciones de Estado. Y eso también ha estado presente. Diputado, haciendo un ejercicio quizás difícil de dejar un poquito de lado la función estrictamente política, ¿cómo cree usted que mira la gente esta decisión? ¿Usted cree que a la gente le parece bien? El ciudadano común y corriente, cuando escucha esta noticia, ¿cree que le parece bien? Yo creo que si uno lo mira en forma sana, y voy a hablar, digamos, desde ese desprendimiento tan difícil como un simple ciudadano, cuestión que trato de cultivar regularmente. Yo creo que cuando se mira en forma sana, si no hay de por medio una intención de adjudicarle, ni adjetivarle, ni caricaturizar con la tarea de una persona, y se ponen los temas, como se ha dicho aquí incluso, nadie discute las competencias, la preparación, las capacidades, la disposición y la entrega, y a su vez no se le podría asignar la gran crisis que hay en este plano de la política chilena solo a una ministra que ejerció, entiendo, 2 años. La gente tiene que manifestar comprensión de que las cualidades que se han dicho están, más allá de que sea atribución o no de la presidenta. Y yo creo, digamos, que va a haber comprensión empezando incluso
me quisiera preguntar por los propios trabajadores vinculados al Ministerio de Justicia, que son de distintos servicios. Así es que creo que tiene que haber comprensión. Ahora, si no la hubiera, tenemos la obligación de explicarla. Eso es una obligación que, a su vez, quienes somos parte del gobierno en tareas parlamentarias o en tareas directamente del gobierno, no podemos soslayar imaginando que la gente tiene la obligación de saber las cosas sin que medie un papel activo nuestro. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa a las 2 de la tarde con 28 minutos. Enseguida estamos de vuelta.